Continuamos con los ejemplos de equilibrio. Esta sería la segunda parte. Vamos a aplicar los 3 pasos que explicamos en la primera para resolver un problema. Supón que yo tengo un motor colgado de una cadena. Supón que esta es la pared, este sería el techo. Tengo una primera cadena atada a un anillo. Este anillo también tiene otra cadena que lo conecta hacia el techo y una tercera cadena que es la que sostiene el motor del auto. Vemos que hay 3 cadenas diferentes atadas al anillo y esta última cadena es la que sostiene el motor. Este es un ejemplo típico de equilibrio porque el motor no se mueve ni tampoco el anillo. Vamos a llamar como T1 la tensión que ejerce la cadena que conecta el anillo con la pared. Vamos a llamar T2 la tensión que hace la cadena sobre el anillo que está conectada al techo. Y llamamos T3 a la tensión que hace la cadena que conecta el motor con el anillo. Vamos a suponer que el ángulo entre la segunda cadena y el techo son 60 grados. Si el peso del motor son 400 newton, el problema quiere que tú obtengas todas las tensiones que siente el anillo. Para resolver este problema, que obviamente es un problema de equilibrio, porque el motor no se mueve, está en reposo y también el anillo, vamos a aplicar los 3 pasos que explicamos en la parte 1. Vamos a comenzar con el motor, que es lo más sencillo. El primer paso es identificar todas las fuerzas que siente el motor. El motor siente 2 fuerzas. La primera es la tensión número 3 de la cadena que lo sostiene. Y además de esa fuerza, siente su propio peso, que le asignamos la letra W pequeña. Este sería el primer paso, la identificación de todas las fuerzas. El segundo paso es dibujar el diagrama de fuerza sobre el motor, que también se conoce como diagrama de cuerpo libre. Para esto dibujamos un plano cartesiano, YX, y asumimos que el motor es un puntito y lo colocamos aquí en el origen, en el 0, 0. Ahora vamos a trasladar estas 2 fuerzas que siente el motor dentro del diagrama de fuerza. Por lo tanto, la tensión T3 apunta hacia positivo Y, mientras que la fuerza de gravedad o el peso del motor apunta hacia negativo Y. El diagrama de fuerza me va a ayudar a sumar los componentes en X y Y de una forma sencilla. Vamos a comenzar con la suma de los componentes en X. Ok, fíjense que tanto T3 como W no tienen ninguna inclinación, están pegados al eje vertical, por lo tanto no hacen ninguna sombra sobre el eje de X. Esto implica que ni T3 ni W tienen componente en X, o sea que esta parte es 0. Si lo hacemos de forma clásica, fíjense que el componente en X lo obtendríamos como T3 coseno de 90, pero el coseno de 90 es 0. En el caso de W, sería W coseno de 270, pero el coseno de 270 también es 0. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene componente en X. Vamos ahora a la suma de los componentes en Y. Fíjense que como son 2 vectores de fuerza pegados a los ejes de Y, entonces la suma de los componentes en Y sería T3 menos W. Es bastante obvio. Ahora, si lo hacemos de la forma clásica, sería T3 seno de 90. El seno de 90 es 1, por lo tanto me queda T3. En el caso de W, sería W seno de 270 y el seno de 270 es menos 1, de ahí sale este negativo. Ahora, fíjense que la ayuda del diagrama de fuerzas me facilita obtener la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Fíjense que no hay ninguna flecha pegada a lo largo del eje de X. Por lo tanto, la suma de los componentes en X da 0. Sin embargo, tengo 2 vectores de fuerza pegados al eje vertical. Uno positivo y uno negativo, y de ahí sale T3 menos W. El último paso que hay que seguir para conseguir las ecuaciones de movimiento es sustituir en la segunda ley, que dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración.
Esto es una ecuación vectorial, por lo tanto tiene dos partes. Tiene que la suma de fuerzas en X es igual a M a X. Esta ecuación no me aporta nada, la podemos eliminar, porque yo no tengo ningún componente en X. La otra parte sería la suma de fuerzas en Y es igual a M a Y. El diagrama de fuerzas me ha permitido obtener la parte izquierda de esta ecuación, que es T3 menos W. Por lo tanto, sustituyo. Sería T3 menos W es igual a la masa por la aceleración en Y, donde esta masa sería la masa del motor. Ahora, el motor está en reposo de velocidad cero, está quieto, por lo tanto, no tiene aceleración y esta parte sería cero. La ecuación dinámica que se deriva analizando las fuerzas que siente el motor, la vamos a llamar número 1 y sería T3 menos W es igual a 0. Esta ecuación dinámica es la ecuación que me describe el estado del motor. Es bastante obvio ver que T3 tendría que ser igual en magnitud que W1, y opuesta en dirección para que el motor estuviera en equilibrio. Vamos a dar por terminada esta segunda parte y vamos a continuar con una tercera analizando el anillo.